La memoria como potencia del alma. La memoria como una de las potencias del alma representan una de las modalidades más importantes del poder intelectual, ya que es, por decirlo así, el almacén de las ideas previamente adquiridas. Los sentidos nos dan la percepción de las cosas tal como existen en el momento en que las percibimos, dice Reid. Pero si la memoria no conserva estas percepciones, se desvanecería instantáneamente, dejándonos tan ignorantes como si nada hubiésemos percibido. La atención es la memoria, como el cincel es al oro, la concentración es el recuerdo, como la placa revelada es la fotografía. En concepto de Wilmont, la atención hace el genio y según Lowell, la memoria es un genio acumulado. En tal virtud, antes de pretender que una idea, frase, imagen o palabra sea recordada fielmente, es indispensable que haya sido registrada en los dominios de la subconsciencia de una manera clara y precisa, y el elemento para la introducción y registro de las estampas que han de acudir fácilmente a nuestro recuerdo es la cualidad mental de la atención. Podríamos citar infinidad de casos en los que se demuestra plenamente que la intensidad con que cada cosa se haya grabado en nuestra memoria depende justamente del grado de atención que hayamos puesto en ella. Pero no se trata de contar cuentos ni anécdotas, ni de abrumar al estudioso lector con literatura de relleno, sino de ilustrarlo en la materia con la brevedad que merece su precioso tiempo, compensándole tanto cuanto sea posible los buenos pesos que hayan invertido en este libro. Tampoco trataremos de demostrar con historietas vulgares que las gentes que no conceden atención a las cosas son por naturaleza desmemoriadas. Así pues, sentada la innegable importancia de la atención, diremos que ésta se divide en dos clases, a saber, primera, atención pasiva o involuntaria; segunda, atención activa o voluntaria. La atención pasiva o involuntaria la hemos puesto en primer término porque es la que predomina en las gentes y por lo mismo es más difícil de convertirla a la segunda categoría, o sea, la activa. Las causas más corrientes que originan la atención pasiva son: A. Falta de mentalidad. B. Falta de observación. C. Falta de interés. La primera de estas causas suele ser incurable y por lo mismo la dejaremos en paz. La segunda causa puede corregirse por el método, el estudio y la educación de la voluntad, aunque el espíritu de observación parece ser una cualidad innata en el individuo. Así explica que solamente haya habido un Julio Verne y un Vicente Blasco Ibáñez, escritores dotados de un poder de observación y de una memoria que rayaba en lo prodigioso. No obstante, intentaremos en el curso de este texto indicar algunos ejercicios para crear el espíritu de observación tan necesario para toda clase de actividades intelectuales. Esta cualidad mental es la base de la investigación científica, lo cual ha quedado demostrado con los descubrimientos del vapor, la fotografía, el teléfono, el fonógrafo, el radio y tantos otros que sería prolijo enumerar y cuya descripción sería materia abundante para llenar varios volúmenes. La tercera causa de la atención pasiva o involuntaria, o sea, la falta de interés, proviene de un estado de pereza mental que se traduce en indiferencia hacia todo lo que se ve, se oye o se hace. Solamente con la aplicación de la voluntad y el desarrollo paulatino del espíritu de observación se puede desalojar una pereza mental para dejar en su lugar el deseo de saber. La mayoría de las gentes adolecen en más o menos grado de esa indiferencia porque es una condición instintiva de la humanidad. Por esta razón, las poquísimas personas que cultivan el espíritu de observación y ejercitan constantemente su atención voluntaria llegan a escalar alturas considerables en las actividades intelectuales. Sin embargo, a falta de estudio metódico, de práctica y ejercicio, la memoria puede tener estímulos violentos que la hagan reaccionar como las espuelas en los ijares de los caballos. El temor, la preocupación, el deseo de necesidad, el odio, etcétera, son acicates violentos para la memoria. Somos aptos para recordar las cosas que nos han interesado más o menos, dice Atkinson, a causa de que el interés ha hecho que desplegáramos un alto grado de atención manifiesta. Un hombre puede tener una memoria verdaderamente mediocre para muchas cosas, pero cuando se trata de cosas en que se interés haya intervenido, las recordará hasta en sus más minúsculos detalles. Cierto.
La atención activa o voluntaria se adquiere o se perfecciona por medio de una gimnasia constante de la mente, disciplinada y puesta en uso de acuerdo con los métodos más adecuados de lo que nos iremos ocupando en el curso de este texto. La principal fuerza que se da origen a la atención activa es el interés, y este puede ser de dos naturalezas, a saber: primero, interés espontáneo; segundo, interés obligado. El primero nace del espíritu de observación, cuya cualidad innata, como ya hemos visto, es privilegio de muy pocas personas. El segundo puede ser desarrollado por la aplicación de la voluntad en forma tal que su constante ejercicio lo haga igual en potencia al interés espontáneo. No es cosa fácil enseñar a otra persona la práctica de ejercitar la atención, debido a que cada quien debe ensayarse en la vida corriente con los medios de que disponga, aprovechando todas las coyunturas favorables que en cada individuo será generalmente distintas. El principal obstáculo que hay que vencer estriba en que para concentrar la voluntad y la observación en algo que no despierta nuestro interés, hay que gastar cierto grado de energía mental, y esto produce alguna incomodidad o fatiga, pero una vez dominada esta dificultad, es más fácil imponerse un propósito definido de emplear la atención activa y el poder de observación en analizar cosas que aparentemente no tienen ninguna importancia, lo cual hará descubrir en ella un real interés o atractivo en donde antes eran desapercibidos. Esto implica naturalmente la contracción del poder visual y de la mente para lograr la vocación exacta de las mismas imágenes introducidas a los dominios de la memoria. Ensayemos esta primera lección con un grande mapa del mundo impreso a color. Después de posar la vista aquí y allá y de advertir el, es, el, el apeñuscamiento de letreros pequeñitos que indican los nombres de ciudades, puertos, islas, vías marítimas, etcétera, etcétera. No tenemos que nuestra atención ha sido pasiva sin interés marcado. Ahora bien, ¿qué sucedería si en algunos países lejanos tuvieran en peligro alguna persona muy querida de nuestra casa? Es evidente que podríamos nuestra atención en ese punto del globo terrestre en donde hay algo que nos preocupa. Hasta aprenderemos de memoria su situación, su distancia, su nombre, su densidad, el país a que pertenece, el color con que se distingue, etcétera, etcétera. A esto le podemos llamar atención activa, y a la fuerza que le mueve interés espontáneo. Pero si el estudio del mapa obedece a tener que pagar una materia de geografía en la escuela para poder pasar el examen anual, aun cuando la atención empleada sea activa, el esfuerzo que se desarrolla proviene de un interés obligado. Cuando este último se sistematiza, se ordena y se convierte en hábito, puede llegar a ser más poderoso y eficaz que el simple interés espontáneo nacido de un sentimiento egoísta que muere automáticamente cuando desaparece la causa que le inspiró. De ahí que el estudio, la perseverancia, la atención, el interés y la concentración sean los embajadores plenipotenciarios de la memoria, en que es la reina de la civilización y el tesoro de la humanidad. La extensión de la memoria. La extensión de la memoria depende en gran parte de la aplicación metódica y constante que se haga de la atención activa y la concentración. El resto lo hace el orden y la clasificación de las ideas. Como veremos en el curso de este texto, aulladas por las sensaciones de los sentidos, existe la creencia muy generalizada de que la memoria es innata y no susceptible de adquirirse, como son innatos el talento, el genio y el sentido musical. Existe algo de verdad, algo de error en esa creencia, porque lo que nace con el individuo es el espíritu de observación, que es el más grande auxiliar de la memoria. Hay niños que desde sus primeros años escudriñan todo, lo preguntan todo y quieren saberlo todo, y a ello se debe que poseen una memoria prodigiosa. Los niños que son indiferentes a cuanto les rodea son por lo general de una memoria muy deficiente. La memoria puede ser cultivada, dirigida y organizada por medio de un sistema racional graduado progresivamente y adaptado a la naturaleza de cada individuo. De acuerdo con las leyes de la psicología, todo lo que se hiciera de artificial o fingido en esta materia sería más bien un juego de charlatanismo y no un esfuerzo científico. Por los medios que la misma naturaleza pone al alcance de cada persona, es más o menos grado de
Intensidad. La memoria es susceptible de un constante desarrollo, pero en lo que se refiere a los sistemas técnicos para lograr este desarrollo, muy poco o casi nada se ha hecho sobre el particular. A los niños se les exige en las escuelas que se aprendan de memoria páginas enteras en los libros, pero no se les exige que comprendan la esencia de su significado. Esencia. En efecto, su memoria se ejercita, pero su entendimiento no. Recitan aquello que se aprendieron, pero sin entenderlo. Lo mismo, ni más ni menos que lo pueda hacer un loro. El inconveniente de los procedimientos que se han empleado hasta la fecha con la niñez y aún de los más todos publicados en algunos libros para el cultivo de la memoria estriba principalmente en que mientras sirven para lograr la acumulación de la materia de centenares de frases hechas, inhabilitan a la memoria para nutrirse de enseñanzas substanciales por medio de la atención activa y el raciocinio. La memoria autómata es la remora más peligrosa para el progreso de la juventud, y quienes la patrocinan, sean maestros o autores, no saben el daño que le hacen. Convertir a un ser humano en un disco de fonógrafo y a un La memoria autómata es la remora más sí, aún felicitarle por ello, y en algunos planteles llega a tal grado el empirismo pedagógico que se enseña a los educanos a recitar las lecciones acompañadas de un sonsonete, y el que no repite textualmente la frase impresas en el libro con el sonsonete obligado, sino que en otras palabras intenta expresar la idea que nace en su mente en un alumno desaplicado o rebelde. Merece una reprimenda y hacer posible unas orejas de burro, como en los tiempos de María Castaña. La extensión de la memoria como una de las potencias del alma no se limita a la pura esencia espiritual de la mente, sino que se requiere al auxilio de las sensaciones corporales que producen los cinco sentidos, que nos son perfectamente familiares, y a saber, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Hay quien reconoce una moneda falsa a la primera ojeada, dice Stevens. Hay quien la reconoce con el tacto por el peso, y hay, en fin, quien la reconoce más fácilmente por el sonido. La impresión de un dólar despierta a veces el recuerdo de un hecho, la de un sabor, evoca una visión, y a su vez una impresión visual puede despertar atrás el recuerdo de sensaciones táctiles, auditivas, olfativas, etcétera. La asimilación en el estudio. Los escolares son, por regla general, inquietos, frívolos y traviesos, y su inconsistente imaginación no les permite concentrarse en el estudio con atención y perseverancia, prefiriendo los juegos, las lecturas de los monitos y la pinta, o sea, la vagancia, lo que da por el resultado lo que al aproximarse los exámenes tienen que realizar un esfuerzo máximo confiado, generalmente su buena memoria. ¿Y qué sucede? Se atiborran de frases que no comprenden, y su mente se convierte en una cena de negros en una noche oscura. Total, nada. Después de una tremenda indigestión de palabras, el correspondiente fracasa ante los sinodales, la repetición del año, y si de algo sirvió la experiencia, un propósito más o menos firme de usar el entendimiento y la aplicación con calma y perseverancia, en lugar de emplear la memoria a trompicones y a última hora. Aprender es asimilar, dice Stevens, y toda asimilación requiere comodidad, oportunidad, o sea, método y masticación, o sea, compenetración. ¿Qué lograrás con aprender unas cuantas palabras y olvidarlas enseguida? Lograrás gastar energías inútilmente. Un saco roto no se llena jamás. Sin embargo, ¿qué valor tiene el contenido de un saco roto? Aprender cosas nada más con la memoria y no con la inteligencia es lo mismo que echar recuerdos en saco roto. Aunque se recuerde perfectamente el primer párrafo de un estudio, no debe proseguirse hasta que se haya interpretado. La interpretación asegura la retención y, y aligerar la memoria, porque una vez interpretada una definición o una idea, ya no es preciso retener todas las palabras que la forman, sino que basta con recordar
su esencia, su significado, su acción, su alcance, su fondo. Esto no ocurre, desgraciadamente, porque de ocurrir todos los que han estudiado gramática sabrían escribir, todos los médicos sabrían medicina, los abogados conocerían el sentido recto de las leyes y todos los hombres habrían sacado un provecho de la vida. La didáctica moderna debe despertar en el estudiante el deseo de saber, estimulando su ambición y formándole en su mente el paisaje del triunfo. Si los maestros no pueden hacerlo o no quieren, entonces el mismo estudiante debe prepararse a sí propio, empleando una orden conveniente de la forma de encauzar su imaginación, como sigue. Primero, finalidad del estudio. Segundo, materias que se deben estudiar. Tercero, horario y clasificación de las mismas. Cuarto, tareas breves y asimilables. Quinto, reconocimientos periódicos y repasos. Quien puede estudiar según su plan personal, dice Jagot, establecido bajo la inspiración de las propias concepciones generales y considerando la agudeza de sus facultades, ayuda a su asimilación, porque ésta se realiza entonces en un orden de acuerdo con la organización individual, pero en la mayor parte de los casos es más bien un plan de trabajo, un horario y una clasificación lo que es preciso establecer como la actividad mnemotécnica es generalmente mejor cuando el estudio se efectúa sin precipitaciones, sin alternar el trabajo intenso con el abandono. Es preciso tender a la regularidad al cabo de cierta propensión o conformarse con las reglas que permitan que permitan mejorar la memoria, aprendas con mayor rapidez y más sólidamente. La aireación, si así puede decirse, de tus periodos de trabajo, recurriendo a convertirse descansos, se ensanchará progresivamente, pero desde hoy mismo estudia con justeza el estado de sus facultades y no trates de lograr en una hora lo que ellas no pueden darte sino en hora y media. Cuanto más se combine el orden y la calma con la aplicación del entendimiento en el estudio, tanto más y mayores enseñanzas no obtendrán sin gran esfuerzo, porque de arriba se recibe la luz divina. La asociación de las ideas. Muchas veces un acontecimiento aislado, una conversación o un hecho cualquiera no acuden a nuestras memorias si no se les encuentra relación en tiempo y lugar con otros sucesos de mayor importancia. Otras veces, sin pretender si uno acordarse de tal o cual cosa, viene espontáneamente en nuestro recuerdo por asociación de ideas o relación con otro suceso que hemos rememorado por alguna causa. La asociación de las ideas es una ley que regulariza los fenómenos psicológicos. Su gran influencia sobre la memoria es un resultante de la atención con que se hayan observado los sucesos para recordarlos cronológicamente. La ayuda que recibe la memoria de la asociación de las ideas es tan esencial y tan íntima que los casos más difíciles han podido ser resueltos por este principio, debido a que enlaza unos pensamientos con otros y los presenta a la mente en el orden que les corresponde. La asociación de las ideas se desarrolla mediante la aplicación de tres principios fundamentales, a saber, primero, la ley de conexión. Segundo, la ley de analogía. Tercero, la ley de cronología. La asociación por conexión es aquella por medio de la cual un recuerdo está conectado, unido o asociado con algún hecho, suceso, paisaje o idea de igual naturaleza, anterior o posterior al recuerdo en cuestión. Los recuerdos no son absolutamente aislados y siempre representan un conjunto de todo aquello que rodeaba o formaba parte del objeto central. Ejemplo, cuando recordamos a un enorme oso blanco que vimos en el jardín zoológico, acude también a nuestra imaginación la figura gigantesca del elefante que estaba cerca, así como de los bufones y otros muchos ejemplares de la fauna, mientras el espléndido
de los búfalos y otros muchos ejemplares de la fauna dentro del espléndido marco del paisaje del bosque de Chapultepec. No podemos recordar exclusivamente al oso blanco sin asociarlo a todo lo que le rodeaba en el momento en que lo vimos zambullirse en su pequeño mar privado. Cada idea o pensamiento, dice Atkinson, es un eslabón de la gran cadena de pensamiento y está conectado con el eslabón precedente y el siguiente. La asociación por analogía es aquella por medio de la cual un recuerdo está conectado, unido o asociado con algún hecho, suceso, paisaje o ideas de igual naturaleza, anterior o posterior a dicho recuerdo. Ejemplo, si antes de haber visto al oso blanco del jardín zoológico hubiéramos estado en alguna zona glacial en donde abundan esos ejemplares, el recuerdo de las peripecias de un viaje por los mares nevados hubiera acudido a nuestra mente por analogía. La asociación por cronología consiste en la relación del tiempo en que se han desarrollado tales o cuales sucesos. El saber recordar las fechas de los principales acontecimientos es muy necesario para poder emplear la cronología en la memoria. Una fecha exacta es muchas veces de gran utilidad para recordar algo importante. De todo lo anterior se deduce la importancia de asociar nuestros recuerdos con los hechos anteriores, simultáneos o posteriores. La mayor exactitud en asociar las ideas y pensamientos de que se forman los recuerdos de una fuerza positiva a la memoria y la hace enlazar las impresiones y representarlas en nuestra mente como si estuviera proyectando una película cinematográfica con todos los pormenores de tiempo, lugar y forma. Es muy conveniente procurar siempre dar la bienvenida relación de orden a nuestras impresiones visuales asociándolas con otras impresiones conexas, análogas o cronológicas. Cada cosa que se enlaza a la mente con otra, dice Atkinson, sirve como para atar al final de la memoria y por eso se dice que las ideas son como las cerezas que que tirando de una siguen las demás. Stevens por su parte dice lo siguiente: cuando el número de recuerdos es considerable, cuando el número de recuerdos es considerable, la actividad cerebral convertida es muy compleja. Vale, entonces, por su dinamismo, por su asociación y su síntesis, todavía más que por sus riquezas estáticas, el mismo dinamismo está adquirido. Los lazos asociativos representan las consecuencias exteriores que no hacen más que repetirse, pero la fuerza casi igual de entre las que se representan sobre la actividad de los seres. Además de las asociaciones ya mencionadas, existen otras conexiones de los recuerdos por la relación de conciencia. Las comentamos separadamente porque las impresiones mnemóticas que han coincidido en alguna forma se requiere una relación de contigüidad de lugar ni ni de analogía ni de tiempo, pues basta que su conciencia se haya registrado en la mente del individuo y simultáneamente haya formado parte de algún suceso o provenga esa relación del resultado de un acontecimiento con respecto a los detalles que en el intervinieron o lo determinaron. Tomando como ejemplo las ideas de independencia nacional y honderos de Guanajuato, vemos que no tienen conexión aparente, ni semejanza, ni, ni parecido de ninguna clase, pero el que estudie la verdadera historia de México sabrá que la guerra de independencia se inició en 1810, no con revolucionarios armados de fusiles, sino indios tiradores de piedras, cuya arma era la honda y que manejaba maravillosamente haciendo blanco con asombrosa facilidad a más de 400 pasos de distancia. Estos hombres fueron los que
los que se le unieron al cura don Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo, San Miguel Allende y otros pueblos del estado de Guanajuato. En este relato está evidente la relación coincidencia entre los honderos de Guanajuato y la iniciación de la independencia nacional. Ambas ideas quedan entrelazadas por formar un solo pensamiento en la memoria de tal modo que cada una de ellas es completamente de la otra en el acto de recordar un pasaje histórico de tanta importancia. Del mismo modo se encuentran relacionados por coincidencia Juárez y la caída del imperio de Maximiliano, Carranza y la Constitución de 1917. Del mismo modo se encuentran relacionados por coincidencia Juárez y la caída del imperio de Maximiliano, Carranza y la Constitución de 1917, Roosevelt y la Unión de las Américas. No es posible recordarnos de Sancho Panza, dice Bills, sin pensar el punto en Don Quijote y viceversa, sin pensar en si, si ni pensar en Don Quijote sin que inmediatamente acudas a nuestra mente la imaginación de Dulcinea de Toboso, y más adelante agrega el secreto de la de la eficiente aplicación del enlace de conciencia a los contra a los contraíndices de las impresiones mnemotécnicas está aclarado en el siguiente aforismo. Enlaza la cosa menos conocida con la cosa mejor conocida. Recuerda al menos conocida por su gestión de la memoria conocida después. Un cajero muy desmemorizado solamente podría recordar los números de la combinación con la que se abría la puerta de la bóveda de caudales, que eran 5, 1, 2, 9, 5, trayendo a su muerte la fecha de su nacimiento. 5 de diciembre de 1895, que era una de las pocas fechas que podía recordar. El 5 lo recordaba por el día en que nació, el 12 por el mes 12, el mes doceavo del año. Es preferible en todo caso educar la memoria mediante la aplicación de la atención y la perseverancia de la práctica. Los métodos artificiosos, dice Bells, no sirven de bastión y apoyo para transponer un trecho áspero y fragoso en el camino de la memoria, pero el bastón no debe convertirse en muleta para encauzar el pensamiento. Es de fundamental importancia saber encauzar el pensamiento por la senda más conveniente, tanto por beneficio del espíritu como del cuerpo. Cuando se consiguió el hábito de elegir aquello en lo que se debe pensar en sumamente fácil guía el pensamiento hacia lo que no hacia lo que nos gustan hacia lo que nos gustan, nos convienen o nos hacen más fuertes. No hay como poder gobernar uno mismo su pensamiento en lugar de que este sea juguete de las circunstancias. Hay que evitar a todo trance la invasión de las ideas inútiles, perjudiciales, parásitas o enervantes, para dar lugar a las ideas constructivas, benéficas y grandes. Una vez puesto a pensar, dice Pontray, tanto cuesta tomar por asunto una montaña como como un grano de arena. ¿Para qué pensar entonces en bagateles, nimiedades o dificultades? Hay que saber librar el pensamiento de los temores y recelos que atormentan la vida de tantas personas. Conviene adquirir el hábito de poder trabajar cuando sea necesario, de poder dejar las preocupaciones cuando se desea dar reposo al espíritu.
Para ello es preciso principar por un ejercicio que consiste en educar el pensamiento viéndolo por espacios cortos a distintos lugares o temas. Ejemplo, se escoge primero un tema fácil de recordar, verbi, gracia, verbigracia, el trabajo del día anterior. Durante unos 10 minutos hay que recordar por su orden todo lo que se hizo en ese día sin permitir pensamientos extraños, repasando mentalmente todo lo visto, lo hablado, lo hecho y lo observado, procurando que en la exposición mental haya orden, hilación y cronología. Cada cosa debe ocupar su puesto y ser medida en su verdadero valor. Transcurrido ese tiempo, acto continuo se cambia radicalmente de asunto pasando a otra idea distinta. Que puede ser, por ejemplo, el último viaje de vacaciones.